La Champions League 24-25 se presentó como una de las más novedosas de la historia, con un polémico y radical cambio de formato que provocó mucha emoción, partidos dramáticos, innumerables goleadas y varias sorpresas que hicieron que varios de los favoritos sufriesen para seguir vivos en la competición. La fase Liga de la nueva Champions finalizó con una loca última jornada con 18 partidos jugados simultáneamente, y en este vídeo vamos a analizar la primera fase del torneo para hacer un resumen completo de esta loca Liga de Campeones que quedará para las memorias del fútbol. La UEFA cambió la tradicional primera fase de la Liga de Campeones con 8 grupos de 4 equipos y amplió el número de participantes a 36, en la que todos los equipos compiten contra todos y todos los partidos cuentan. Cada club disputaría 8 partidos, 4 como local y 4 como visitante, para intentar seguir avanzando en la competición. Los 8 primeros se clasificarían directamente para octavos de final, mientras que del 9º al 24º accederían a un playoff de 16avos de final que aclararía los otros 8 clasificados. El sorteo deparó las primeras polémicas sobre los diferentes rivales de unos y otros equipos, algo que indisolublemente afectó al desarrollo de la primera fase del campeonato. El nuevo Real Madrid de Mbappé defendió su trono con un sufrido triunfo por 3-1 ante el Stuttgart y dio los primeros síntomas de debilidad después de una inesperada derrota ante el Lille en territorio francés. En la repetición de la final 2024, el Borussia Dortmund estuvo cerca de cobrarse su venganza en el Bernabéu, pero desaprovechó un 0-2 a su favor, que terminó en una espectacular remontada del equipo blanco, comandada con un espectacular hat-trick de Vinicius. Las inapelables derrotas ante Milan y Liverpool dejaron a los de Ancelotti en una situación preocupante y provocaron que la BMW saliese al rescate, marcando los goles de un triunfo clave por 2-3 ante el Atalanta de Bérgamo. El Real Madrid rozó el top 8 tras golear al Salzburgo y vencer al Brest a domicilio, pero se tuvo que conformar con una 11ª plaza que lo obligará a jugar una eliminatoria extra frente al Manchester City. El mejor equipo de la primera fase fue el Liverpool de Arne Slot, que logró un pleno de 8 victorias en las que derrotó a equipos como Milan, Bayer Leverkusen o Real Madrid, para postularse como uno de los mejores equipos de la temporada. Muy cerca del nivel de los Reds estuvo el FC Barcelona de Hansi Flick, que cedió su única derrota en la primera jornada ante el Mónaco y se transformó en un martillo pilón, logrando 6 triunfos consecutivos con Lewandowski y Rafinha como referentes anotadores. La goleada por 4-1 al Bayern fue un punto de inflexión en la temporada de los culés, que tras deshacerse como local de Young Boys, Estrella Roja y Brest, se encaramaron al segundo puesto con 2 épicos triunfos por 2-3 ante el Borussia Dortmund y un dramático 4-5 en casa del Benfica, con una remontada incluida que se definió en el último segundo. Los culés pudieron alcanzar el liderato en la última jornada, pero su empate a 2 ante el Atalanta le aseguró el segundo puesto y le confirmó como el equipo más goleador del torneo con 28 dianas. Muy cerca de los culés quedaron Arsenal e Inter de Milán, que sumaron 18 puntos tras ceder un solo empate y una derrota, consolidándose como uno de los equipos menos goleados de la competición. Los londinenses encajaron 3 tantos, mientras que los italianos recibieron un solo gol en contra. Igual de competitivo fue el Atlético de Madrid, que tras debutar con una agónica remontada frente al Leipzig,
se tuvo que levantar de la goleada sufrida por 4-0 frente al Benfica y la derrota frente al Lille en el Metropolitano. El equipo del Cholo Simeone se jugaba buena parte de su futuro en su visita al Parque de los Príncipes, donde se llevó un agónico triunfo que le impulsó hasta la quinta plaza tras otras 5 victorias seguidas, incluyendo una épica remontada ante el Bayer Leverkusen con un jugador menos. El campeón alemán se estrenó con un contundente triunfo por 0-4 en casa del Feyenoord, y pese al empate ante el Brest, caer goleado por el Liverpool por 4-0 y la remontada sufrida en el Metropolitano, el equipo de Xabi Alonso terminó sexto con 5 victorias, un empate y 2 derrotas. La séptima plaza fue para el sorprendente Lille, que consiguió meterse directamente en octavos de final tras vencer a rivales como Madrid, Atlético o empatar con la Juventus de Turín. El Aston Villa de Unai Emery también sumó 16 puntos y completó el top 8 después de un meritorio torneo en el que se confirmó como una de las revelaciones tras su triunfo frente al Bayern. El equipo muniqués dirigido por Vincent Kompany lideró la competición tras endosarle un contundente 9-2 al Dinamo de Zagreb en la primera jornada, pero se quedó a un punto del top 8 después de sufrir varios reveses fuera de casa, con sus derrotas en Villa Park o las goleadas sufridas en Rotterdam o en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Igualmente con 15 puntos quedaron Atalanta, Borussia Dortmund y Milan, que comenzó con 2 derrotas ante Liverpool y Leverkusen, alcanzó el sexto puesto con 5 victorias seguidas y acabó cayendo a los playoffs después de una inesperada derrota en Zagreb en la última jornada. Otros equipos que tendrán que jugar el playoff son el PSV, Feyenoord, Mónaco, Sporting de Portugal, Benfica o Juventus, que pese a su irregularidad han vivido su pase a 16avos con muchísima más tranquilidad que Paris Saint-Germain y Manchester City. El equipo de Luis Enrique comenzó el torneo con una afortunada victoria ante el Girona, pero sufrió varios pinchazos que le obligaron a ganar a City y Stuttgart en las 2 últimas jornadas para asegurarse un puesto en la segunda fase. Sobre el alambre también bailó el City de Guardiola, que comenzó la competición empatando a 0 frente al Inter y cayó en barrena después de la cuarta jornada. El equipo Citizen se vino abajo después de la goleada sufrida por 4-1 frente al Sporting de Portugal de Amorim y quedó momentáneamente fuera de los 24 clasificados después de la derrota por 2-0 en Turín y desaprovechar una ventaja de 3 y 2 goles en los partidos frente al Feyenoord y el Paris Saint-Germain. El triunfo ante el Brujas terminó upando al City a la 22ª posición, salvándolo de un ridículo histórico y propiciándole una segunda oportunidad de arreglar su irregular temporada. Entre las sorpresas de la primera fase del torneo, hay que destacar la aparición del Brest, que en su debut de la Champions sumó 13 puntos y ocupó las primeras posiciones durante varias jornadas. La gran decepción de la Champions fue el RB Leipzig, que quedó muy lejos de los 16avos de final con solo 3 puntos. También se esperaba más de Salzburgo, Bolonia y el Girona, que cerró su primera participación en la Champions con 7 derrotas y una única victoria ante el colista Slovan Bratislava. Al menos el equipo de Michel pudo jugar ante los mejores equipos de Europa y disfrutó de la competición plantando cara a muchos de ellos. Una vez conocidos los 8 equipos clasificados a octavos y los 16 conjuntos que jugarán el playoff, la UEFA celebró el sorteo que definió los octavos de final y que deparó una apasionante eliminatoria entre el Real Madrid y el Manchester City. El camino hacia la final de Múnich se definirá en el sorteo del próximo 21 de febrero, por lo que hasta ahora queda seguir disfrutando de esta histórica y novedosa Champions que tantas sorpresas nos está proporcionando. Cuando acabe será el momento
de analizar los pros y contras de este radical cambio de formato, las injusticias de los dispares calendarios o las numerosas goleadas sufridas por los equipos más modestos. ¿Y tú, qué opinas del cambio de esta Champions? ¿Te gusta la nueva Liga de Campeones? Quiero que des tu like y dejes un comentario diciendo me gusta la nueva Champions o no me gusta la nueva Champions. Recuerda que en este canal tienes una lista con vídeos de todas las ediciones de Champions de la historia y que ya está en preventa el segundo libro de Memorias del Fútbol llamado Memorias de la Champions, en lo que es la gran biblia del legendario torneo de la Copa de Europa. Te dejo el link de compra en la pantalla final y en el comentario fijado. Dime tu opinión por ahí, te leo, te doy un corazón y comparte el vídeo con más amigos para que sigan descubriendo las memorias del fútbol.